Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Estamos una semana más con ustedes aquí en Huella Deportiva, un café con programa número 236. Ahora sí vengo ya con la memoria expedita y es el capítulo número 23 de esta cuarta temporada. Ya han pasado 236 personajes por aquí. El día de hoy van a pasar dos más. Desde el día de hoy vamos a estrenar un nuevo formato aquí en Huella Deportiva, en un café con, que es entrevistar a dos personajes que, si bien es cierto, son pues, se puede decir, rivales dentro de la cancha, pero fuera de ella se llevan súper bien, ¿no? Entonces vamos a tratar de debutar con este nuevo formato aquí en Huella Deportiva, en un café con. Recuerden que nosotros siempre también estamos a través de la 93.5 en FM, todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Usted tiene que conectarse con la radio pública de Cotacachi, ahí nos sintoniza si es que no puede hacerlo a través de sus dispositivos móviles. Y nosotros no seríamos nadie también si es que no contáramos con el auspicio y el patrocinio de algunas instituciones y personas que han confiado en este proyecto. Así es que queremos agradecer precisamente a la radio pública de Cotacachi, a la cooperativa de ahorro y crédito Santa Anita. También queremos agradecer a la cooperativa de transportes Aerotaxi, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la cooperativa de transportes interprovincial Reina de las Mercedes con sus dos frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela, Ibarra y viceversa, las dos salidas desde Santo Domingo a las 6:10 y a las 2:10 de la tarde, y desde Ibarra el retorno hasta Santo Domingo, pasando por Apuela y Bancos, a las 3:30 am y a las 4 de la tarde. A Comercial Isabelita, Super Pizza doble queso, y al café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mis invitados. Les voy a dejar con un videíto nada más de los auspiciantes y enseguida ya volvemos para presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. Después de esta pausa publicitaria, pues vamos a conversar con ustedes y vamos a presentarles también a nuestros invitados el día de hoy. El día anterior, sábado anterior, pues se presentó aquí en Cotacachi la final del primer campeonato organizado por la Liga Barrial Santa Ana de Cotacachi. Esto se da pues dentro de un proceso que se ha vivido aquí deportivo en Cotacachi, y me parece que, si mal no me equivoco, el señor alcalde decía que a los 18 años se volvía a hacer un campeonato de fútbol
se puede decir, formal aquí en Cotacachi, ¿no? Institucionalmente o que esté regentado por una institución. Así es que el día de hoy me complace en presentarles, estoy aquí con dos representantes de los dos equipos que llegaron a la final. Al compañero Ronnie se le va a ver un poco más alegre porque fue el que quedó campeón, pero también tenemos a Ángelo Toapanta que pues hicieron un buen encuentro, un buen partido, y de eso mismo vamos a conversar el día de hoy aquí en Un Café Con. Así es que voy a empezar con Ronnie. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí y gracias por darse ese tiempo de venir a conversar la experiencia ya en esta vuelta del fútbol en Cotacachi, ¿no? Sí, sí, primeramente buenas noches, ¿no? A los que nos están viendo, igualmente acá los que nos encontramos presentes. Sí, bonito, ¿no? Vuelta a volver a jugar el fútbol aquí en Cotacachi, ya que por muchos años ya no había el fútbol, lo que es fútbol 11. Contento así por haberle ganado acá al compañero. Sí, un poco parejo, ¿no? El partido se ganó por 1-0, pero lo importante es que se ganó. Listo, vamos a darle el paso también a Ángelo. No te había conocido, te había visto, eres muy jovencito también, sí. Pero ese día dejaste buenas impresiones, pudimos hacer la cobertura del partido y claro, había cierto eje dentro del mediocampo, ¿no? Y uno de ellos eras tú, prácticamente te movías de un lado al otro, me parece que eres zurdo de nacimiento, pero te movías hacia la banda derecha, hacia la banda izquierda. Pero antes de eso, agradecerte por estar aquí. Y más bien, muchas gracias también por contarnos de esta historia, ¿no? Esta historia que se vivió el día sábado también. Bueno, en primer lugar, buenas noches a las personas que nos están viendo. Buenas noches, Iván, Negro. Agradecer a Huella Deportiva por darnos la oportunidad de hablar sobre lo nuestro fútbol. Y qué bonito compartir con un amigo que hemos sido compañeros y también rivales. Me gusta el partido, pero igual hay revanchas y nos vamos a topar después. Eso es lo bueno. A ver, para empezar, yo quisiera topar a veces punto por punto, ¿no? Y ahí quisiera escucharles también a los dos. No importa si es que algún rato Ronnie o Ángelo quiere también, no sé, a lo mejor refutar o complementar lo que está diciendo cualquiera de los dos. Pero, por ejemplo, quisiera hablar del estadio primero. No sé si Ronnie tuvo en algún momento la posibilidad de jugar en el estadio antes de la remodelación y cómo lo ve ahora. Sí, bueno, cuando yo tuve más o menos unos 14, 15 años, jugábamos, ¿no? En el estadio, pero ahora en el nuevo estadio es bueno, o sea, está mejorado totalmente, al 100% se puede decir. O sea, el césped también es recto, se puede decir, ¿no? La cancha, para lo que era años atrás. Ya. Todo. Ángelo, ¿cuál es tu percepción del campo de juego? No solo hablemos de la cancha, sino más bien de todo lo que engloba llegar al estadio, sentirte seguro a lo mejor adentro, los camerinos, todo ese tipo de cosas. Bueno, yo la última vez que jugué en el estadio fue el último campeonato que hubo. No fue formal, pero igual se jugó. Y el estadio en esos tiempos no era tan... La cancha no apoyaba, yeah. Y así, y ahora un cambio espectacular. La cancha es nítida, se puede controlar un balón bien, se puede jugar bien, los camerinos igual. Bien bonito el estadio. Yeah. Un cambio increíble. La previa también estuvo excelente, ¿no? Con el túnel y todo, o sea, sí. O sea, prácticamente a ustedes les trataron aquí en la Liga Barrial como jugadores profesionales, claro, ¿no? ¿Sí? Sí. Ronnie, ya hablando un poquito del tema del partido, antes de empezar con el tema de la final, quisiera preguntarle, a ustedes les toca enfrentarse con un rival directo y con un rival que creo que todos le quieren ganar, ¿no? Que es el Club Unión en la semifinal. La semifinal les sonríe a ustedes porque terminan ganando, me parece que 2-0, ¿no? Sí. 2-0 al Club Unión. Pero el resultado era un tanto sorpresivo porque si bien es cierto, los dos equipos demostraron tener fuerza, valor, coraje, pundonor deportivo, pero ustedes terminan venciendo a un rival que pintaba para ser campeón. Sí, más que todo, mucha gente lo veía como el favorito, ¿no? De pronto de la Liga Barrial,
Bueno, también agradecemos a todos los que estuvieron, nos acompañan, ¿no? Los dirigentes que más que todo nos saben guiar, expresan un apoyo. Los que salimos con ganas de ganar ese partido, ya que creo que es con el menos que deberíamos perder con el Unión. Ya, siempre es, ¿no? Siempre es Sí. la rivalidad que hay, ¿no? Sí, verdad, siempre es con el que menos se pierde, ¿no? El Unión. Entonces salimos a dejar todo en la cancha y el resultado fue favorable, ¿no? Ganamos 2-0. Qué bueno, después de eso me imagino que ya pensaban en la final. Claro, después de eso a concentrarnos lo que es en la final. Ustedes jugaron el preliminar en la semifinal, ¿no? Sí. Y ustedes jugaron en cambio con el Ali Pugyay, que también es un equipo muy bueno, ¿no? Muy, muy joven, que por el mismo hecho me parece que por el tema de que son parte de una escuela, de un proceso de aprendizaje en el fútbol, también hay sorpresas, ¿no? Hay personas que se conocen muy bien, hay sociedades pequeñitas que se van fomentando en el campo de juego y terminan complicando al rival, ¿no? Ustedes terminan empatando, me parece que 1-1 en el partido, ¿no? Y terminan en los penales siendo ganadores de ustedes. ¿Cómo viste, cómo viviste ese partido? La verdad fue un partido bien fuerte porque el rival fue duro. Estaba como Ali Lizama, estaba unos dos amigos que igual juegan full bien. Nos empiezan ganando 1-0 y empatamos por una mano, fue por penal. Ya. Empatamos. El partido fue intenso. A mí no me salían las cosas porque me tenía grado marca. Y después se nos dio los penales, ganamos. Y de ahí a concentrarnos igual en la final. ¿Tú pateaste el penal la semana anterior? Sí, yo pateé el penal. ¿Y Sí, le hiciste? sí, le hice. ¿Quién erró de la Lipuye? No me digas que Alex Izama, porque entonces erró a semana seguida, porque le tocó también errar en esta semana. No, era un amigo que es hijo de Rambo. Ya. Roger Almeida. Roger y Farinango. Ya. Farinango, los dos erraron. Y de mi equipo igual erró Plaza del primer penal. Ah, Sí, empezamos. empezaron mal. Sí, Entonces. empezamos mal los penales. Qué interesante que es este tema de los penales, ¿no? Claro. Porque uno puede pasar de héroe a villano, como les comentaba un poquito fuera de micrófono, si nosotros conversábamos con Ronnie, que decía que me conocía porque había jugado en Otavalo en el Miravalle, y nosotros íbamos a ser los primeros bicampeones de esa liga, ¿no? Con el San Sebastián. Pero resulta que yo tenía en mis manos, en mis pies, hacer el penal para quedar bicampeones. O sea, si yo hacía el penal, se acababa el partido y éramos bicampeones. Pero voy y le pego tan fuerte al balón, pero tiene tanta buena suerte Hamilton, ¿no? Yamil, que me tapa el penal y eso creo que fue un envión anímico para ellos y para el rival, y para nosotros fue un acabose, ¿no? Va mi otro compañero y termina jalándose y terminamos perdiendo el partido. De estar a un penal de ser bicampeones, terminamos ¿no? Damos la vuelta a la página y nos encontramos ya en un partido final. Ronnie, ¿cómo se preparan ustedes para la final? ¿Qué se decía? Porque me imagino que hay un chat grupal en donde se van diciendo, mira, ¿sabes qué? Cuidarás, no saldrán el viernes anterior, por favor, vayan a descansar. ¿Cómo se manejaban eso ustedes? Sí, más que todo, ¿no? Se tiene un chat, ¿no? Que es del equipo. Entonces, desde el domingo mismo que ya logramos pasar a la final, entonces ya había mensajes de motivación más que todo de todos los jugadores. También hay en el chat metidos gente como los directores técnicos también, ¿no? Que ya empezaban a dormir bien, que de pronto no a salir a fiestas. Ya. Igual estamos jugando en el Coliseo, nos habían puesto para jugar, que tampoco fuimos, dijimos que nos cuidemos. Y acá es lo más importante, ¿no? También, como les digo, ganar la 9. También es imposible perder con ellos. Ya vamos a hablar de eso también. ¿Cómo se vive en cambio la final en el 9 de octubre? ¿Cómo es la previa? No digo y el día del partido, sino antes de ese partido. Claro, nosotros somos un grupo de amigos que nos llamamos HOTS. Sí tenemos buen contacto, hablábamos todos los días del partido, estábamos motivándonos. Fuimos con todo el partido, pero no se nos dio. Pero siempre con la cabeza en alto nosotros. Y así nos motivábamos, decíamos que sí podemos,
porque no nos tenían fe al comienzo del campeonato. Ya. Empezamos perdiendo 3 partidos Seguidos. seguidos. Y la gente ya no iba a apoyar, así. Decían que ya que vamos a estar eliminados y así, que no vamos a clasificar porque estábamos últimos en la tabla. Ya. Pero después ya nos fuimos conociendo mejor en el fútbol 11, porque no hemos jugado los años que jugamos. Y después ya fuimos ganando todos los partidos hasta llegar así a la final. Ya. Hay una persona que está a cargo del equipo, ¿no? Muy jovencito también él, me parece, de director técnico. Es mi hermano. ¿Tu hermano? Sí, mi hermano. Ya. Él es arquero, pero en un partido se rompe el brazo y no pudo jugar. Ya. Y En el partido de la liga mismo. no en un Otro partido, amistoso. ya. Y se rompe el brazo y ya no pudo jugar. Entonces asumió él la dirección técnica Sí. para no alejarse del equipo. Sí. Qué bien. Ronnie, ya llegando al partido, yo pude ser partícipe un poquito del tema de lo que conversaban antes de salir en esta arenga que hay, ¿no? En el tema de que la gente empieza como a motivarles, como a darles esa pauta de que salgan, pero como nosotros decimos, con lo que Dios nos ha dado, pero grandísimos, ¿no? Y ahí pues hay una parte en donde la persona que está hablando, que me parece que es el señor Zarzosa, dice las palabras, dice, dennos esta alegría a los que no pudimos ser campeones nunca. Sí, eso conversábamos en camerino, ¿no? Al rato que nos cambiábamos. Como bien dice, está ahí mi tío, Ya. Mr. Sosa. Se encuentra Cristian Mejía, el conocido como Chivilo. Ya. Igual las palabras de motivación. Ya que ellos no han podido, entonces ahora nosotros como Wambras darles una alegría de ser campeones en el estadio. Entonces que hasta hubo lágrimas en las palabras que dijo Cristian Mejía. Entonces esas palabras son las que motiva a uno. Sale de pronto hasta con más ganas de jugar la final más que todo. Ya. Y quedar campeones. En cambio, en el 9 de octubre, yo les vi en cambio muy, muy sueltos, ¿no? Como muy distendidos, muy afuera. Si bien es cierto, como jugaban la final, la banda tuvo la posibilidad de entrar al camerino, pero ustedes no tenían todavía la opción, ¿no? Les tocó hacer como que la charla técnica afuera. ¿Y qué se decía? ¿Qué se decía antes del partido? Después ya pudimos entrar Ajá. al camerín, nos encerramos todos y empezó hablando mi primo Paulo Villa. ¿Ya? Nos empezó a motivarnos. Él tiene un gran amor hacia el club. Es 3 veces campeón con el club igual. Paulo Villa. Sí, Paulo ¿Qué es Villa. para Richard? Hermanos. Y Chocolate igual, Cristian Villa son hermanos los 3. El Choco. Sí, el Choco. Y igual entró él y nos motivaron, nos dieron palabras diciendo que sí podemos, que sí, que nuestro nuevo equipo, porque es un nuevo equipo de nuevos jugadores, jovencitos, y que sí podemos, que ya hemos llegado a la final y que vamos a dar todo, dejemos todo en la cancha. Y eso fue. Yo recuerdo Francisco Villa, Pancho Villa, es hijo de Chocolate. de Chocolate, Sí. de Cristian. Sí, Mire ahí, por ahí, Son hay, primos. hay datos también, ¿no? Yo pude jugar aquí en, no recuerdo el año, a lo mejor debe ser 2005, 2006, me parece que uno de los últimos campeonatos también, y ahí me tocaba enfrentarme contra tus tíos, primos, ¿no? Y eran espectaculares, ¿no? Paulo, el mismo Cristian, Richard también que jugaba en ese tiempo. Y ahora después se dedicó ya a los acetatos, me parece. sí. Un 4-4-2 bien marcado de ustedes, ¿no? Que pudo vencer a un 3-5-2, que es lo que manejan acá. Pero hay ciertas cosas que yo quisiera marcar, por ejemplo, en el caso de ustedes, Ronnie, apuestan mucho a la velocidad. Por ejemplo, yo les vi a los dos, no sé si son hermanos, pero a Joe y no recuerdo el otro nombre del chico, Mellington Moreno. Los dos son muy rápidos, muy hábiles, ¿no? Y muy aguerridos. Por ejemplo, había un duelo bastante particular contra Darwin Morales, me parece, ¿no? Con Joe, que inclusive el árbitro tuvo que llegar, decir, oye, ¿saben qué? Ya basta, hasta aquí nomás, si van a seguir así, vamos a tener que mandarles a los dos. Pero ustedes apostaban mucho a esa velocidad y en el caso de su equipo había una mezcla, ¿no? Por ejemplo, ya
Pancho Grijalva es un jugador ya experimentado. Usted mismo ya es un jugador que ha pasado ya por algunas canchas. Los mismos hermanos o primos Moreno también les he visto jugando en algunos lados. Pero en cambio en el equipo suyo eran más jovencitos, ¿no? Más guaguitos, más como Ñeque. Yo le vi, por ejemplo, al chico que jugaba delantero, que me pareció también bastante particular, que juegue con el número 1. Jugaba con el número 1 el delantero. Y muy picante, peleaba todas las pelotas, muchas veces no les llegaba, se enojaba, pero volvía a pelear. Mezcla de juventud y de experiencia, y acá casi como que todas las personas de juventud, ¿no? Salvo el caso de Cristian, que también tiene largo recorrido, le conozco y sé también de él. Plazas, que también es una persona que ha recorrido también, y me parece que el hermano, ¿no? El hermano de Cristian, que es el arquero, me parece. ¿Qué piensa que le resultó el 4-4-2? ¿Por qué? Nosotros venimos jugando también, los mismos jugadores venimos jugando ya de años, ¿no? Nos conocemos también, como es de Pancho, Grijalva, todos los jugadores, más que todo, a veces jugamos de entre familia y ya nos conocemos. Igualmente, Medington, Joe Moreno son primos. Yeah. Igualmente juegan, tienen velocidad, entonces nos resultó, ¿no? Más que todo poner adelante a Medington, que viene jugando ahora delantero, se puede decir. ¿No jugaba de delantero? No jugaba de medio. Ya. Entonces ahora se le mandó adelante, ya más que todo por la rapidez que tiene. Usted jugaba de último hombre, ¿no? Sí, de último. Ya, Sí, ahí estaba la seguridad. ¿Mandaron a alguien a marcar a alguien en especial? Por ejemplo, a Ángelo, a no sé, algún jugador especial. Mi primo que jugaba delante mío, de rompedor, él tenía que estar marcado a Ángelo. O sea, ¿Cuál es el nombre de él? Alex Moreno. Alex Moreno, ya. Él tenía que, ¿dónde iba? Ángelo tenía que estar ahí presente. Ya. De ustedes, en cambio, yo, como te digo, te vi que tú te movías mucho, ¿no? Empezaste jugando, yo recuerdo bien, estuve haciendo la narración del partido. Empezaste jugando por la punta derecha, luego te pasaste a la punta izquierda, luego llegaste otra vez al medio campo, y me parece que eso es lo que te da la soltura de jugar ese 3-5-2, ¿no? Porque tienes muy bueno, le había visto jugar mucho tiempo a Chico Cadena, al último hombre. Él sí es un jugador muy pequeñito, pero muy aguerrido, muy bueno también. Pero eso te dio soltura, ¿no? De que tú puedas moverte por toda la cancha. Y eso que yo no juego de delantero. ¿Ya? Cuando yo jugué en Espoli, o sea, mi puesto era central, pero los directores técnicos de ahí de ese equipo me dijeron que no, mi puesto no es central. Entonces me mandaron a jugar de lateral izquierdo. Ese es mi verdadero puesto, lateral izquierdo. O sea, tú juegas de defensa. Sí, de lateral izquierdo. Y cuando llego acá a 9, no teníamos quien juegue adelante. Entonces dije, yo voy. Pero como juego en cancha pequeña a delantero, es como que sí me adapto a ese puesto igual. Ya. Sí. Y de ustedes, en cambio, había la consigna de mandar a marcar a alguien de la banda, a alguien que podía hacerles daño, por ejemplo. Sí, o sea, la salida que tiene Joe y también igual a Entonces me imagino que a Darwin le enviaron precisamente ese trabajo sucio, ¿no? Ese trabajo de ensuciar a picar a la gente. ¿Hubo eso en el partido? Sí, hubo con Usted me parece que fue el primer amonestado, inclusive, ¿no? Una amarilla. Fue mi hermano. Ah, su hermano. Igual, como bien dice, se picó con Darwin Morales. Ya. Y después le hizo picar a Joe Moreno. Ya. Entonces, ese fue el trabajo sucio, como dice, de Darwin Morales. Darwin, tuve la oportunidad de jugar con él en Quiroga. Él jugaba en los Wambras, me acuerdo. Wambras FC, unas 2 temporadas pude jugar por ahí. Y también le conocí, estoy hablando de unos 3 o 4 años antes, ¿no? Es más jovencito. Y era muy rápido, muy hábil, ¿no? Y yo veo que hasta ahora lo mantiene. Tuvo unas oportunidades también de poder llegar al arco, no se concretó. Pero fueron las palabras que dice Ronnie son así, ¿no? Fue hacer el trabajo sucio. ¿Sí? Claro, hacerle picar a Joe. que no es nada difícil tampoco, claro, ¿no? Porque Joe sí se pica rápido. Sí, lo conozco también. A ver, se dan las instancias del partido,
van al descanso, no hay goles todavía. ¿Qué se retiran pensando, Ronnie? Sí, bueno, al ver que no hay goles, nosotros las palabras de motivación que penales no, como bien dice. No querían No, penales no, porque sabemos que eso a veces es suerte, ¿no? Entonces, fuimos a los camerinos, ahí nuevamente dieron las charlas de motivación que a los penales, negado. Ya. Teníamos que ganar el partido sí o sí. ¿Hay alguien que les habla fuerte, duro? Sí, mi tío Luis Arzosa. Entonces es el que nos mete en ñeque más que todo, en todos los partidos. Con buenas y con malas palabras. Con buenas y malas palabras. Excelente. ¿Acá qué se decía en el entretiempo? Bueno, fuimos al camerino y me hablaron a mí porque, o sea, me dijeron que yo, como estoy jalando marca, porque estaba jalando marca de 2 jugadores, que yo me vaya al centro y que los 2 jugadores pasen por los lados para poder así hacer el gol, porque igual no queríamos penales, queríamos hacer el gol. Pero no se nos dio. Y al último ya, o sea, yo en mi mente decía, ya vamos a los penales. Porque... 81 minutos del gol, ¿no? Sí, 81 minutos. Y de ahí ya cuando nos hacen el gol, yo sí busqué hasta el último gol, pero ya no se dio ya. Ya. Vamos a hacer una pequeña pausa mientras seguimos degustando el cafecito. Y vamos a volver ya con esta parte que es del segundo tiempo, este cambio repentino que se da también, me parece que por una lesión, ¿no? Salió lesionado, me parece, un jugador, o me parece que es el señor Andrade, me parece que fue el que salió por tarjeta amarilla, y entra precisamente el que hace el gol, ¿no? Pablo Vélez. Pablo Vélez. Y vamos a conversar de eso también, ¿no? Volvemos en un ratito, vamos solo con los auspiciantes. No se olviden que nosotros le damos gracias a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, la Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Volvemos en un ratito con más de esta entrevista. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos con ustedes. El día de hoy estoy teniendo una conversación súper amena con 2 de los protagonistas que tuvieron la posibilidad de tener o de ser parte de esa final de la Liga Barrial Santa Ana de Cotacachi el día sábado anterior. Estamos conversando con Ronnie Troya y con el buen mediocampista, ¿no? Ahora me dicen que no es mediocampista, pero yo le muy buenos dotes de mediocampista, que es Ángelo Tapanta. Vamos a nombrar a nuestros auspiciantes antes de continuar. Queremos agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Isabelita, al Café Don León y a Super Pizza Doble Queso. Ahí están nuestros auspiciantes.
Nos habíamos quedado ya en esta parte, ¿no? Hay un cambio, me parece que un tanto estratégico en la banda. Y tiene que abandonar la cancha el jugador número 21, si no me equivoco. El jugador número 21 que era de apellido Andrade, me parece. Sí, ¿no? Fernando Andrade. Fernando Andrade. Y entra Pablo Vélez, que a la final, a la postre, sería el que les dio la victoria, La ¿no? victoria, sí. ¿Cambio calculado? ¿O qué pasó ahí? Sí, puede ser, ya que Fernando Andrade, ¿no? Justo se desgarró la pierna derecha. Tuvimos que hacer el cambio. Igual se conversó y creo que en camerino también. Otro también es que, bueno, conmigo, a veces bueno, aquí me conoce Ángelo, les hablo, ¿no? Cuando no corren. Entonces, a Pablo Vélez, ¿no? El que hizo el gol, el que nos dio el triunfo, le decía que corre un poco más, que ya se acaba, porque creo que fueron los 10 minutos últimos donde fue el gol. Entonces, le decía a Pablo Vélez que juegue, que ya se acaba, que son los últimos minutos. Ya. Entonces, Le hizo caso. sí, entonces ahí jugó un poco más y donde llegó el gol. Muy pocos desaciertos, muy pocos errores de lo que yo pude ver en los dos equipos, ¿no? Yo creo que el que se equivocaba menos terminaba siendo campeón. En este caso no fue así, porque fue un gol, como decíamos en la transmisión, de otro partido. No se esperaba que haya ese gol, ¿no? Pero antes de eso, ustedes no hacen cambios, ustedes se mantienen con los mismos jugadores. Pude ver también a un chico, me parece que fue el lateral izquierdo, un indígena, me parece, que también jugaba súper bien al fútbol, ¿no? Me parece que estaba por ahí, también jugaba muy bien, no se diga también de la parte defensiva, como decía, puntal fundamental de este chico Cadena también. Pero ustedes también tuvieron la posibilidad de adelantarse en el marcador, ¿no? También tuvieron unas dos claras para poder hacer el gol. ¿Qué pasó ahí? Eso, como dice la gente, que el segundo tiempo tuvimos más oportunidades nosotros, pero no pudimos acertar el gol. Como usted dice, el jugador Lenin se llama, un buen jugador, rápido, hábil, pero muy zurdo, porque en una Claro. ataque que tenía, Recortó hacia la mitad sí, y le quedó para pegarle clavó con la con la derecha, ¿no? derecha y- Pegó 3 dedos y se le fue al banderín casi, ¿no? sí, y como digo, muy zurdo. Yo también tuve oportunidades, pero por muy apresurado no pude definir bien. Hubo un centro, un tiro de esquina también, que me parece que el otro chico que era alto, me parece que era de apellido Estrada. Ujú. Él también tuvo la posibilidad Sí, de hacer el gol, ¿no? Ah, Sí, llegamos con el balón, llega despacio el balón al arco, no pudimos Ajá. dar fuerte el balón. Ajá. Sí. ¿Usted con quién peleaba? Porque los delanteros estaban también, por ejemplo, Mauricio, no recuerdo el apellido, Fueres, Mauricio Fueres, claro. estaba moviéndose por todo lado, ¿no? Y haciéndoles, me parece que, por perder la cabeza a ustedes también. Sí, yo les hablaba lo que son mis laterales, ¿no? Los marcadores derechos, que jueguen un poco más, igualmente el arquero, y también bajoneándoles, ¿no? Como se puede decir en el partido. Boquillándoles. Sí, boquillándoles a lo que es ¿A quién le boquillaba? Mauricio Fuentes. ¿Ya? A él ¿A tocaba Ángelo no le boquillar. boquillaba tampoco? Un poco nomás. No puede, no. Para que no se enoje. Para que no se... Qué bueno. Viene el tema del gol. Lastimosamente se da creo que en una parte del partido en la que prácticamente se les hacía muy complicado el hecho de remontar. No digo que haya sido imposible, pero sí se complicaba porque era el minuto 81 hasta que saquen el balón, creo que fue al minuto 83 y prácticamente el partido se terminaba. ¿Cómo recibes tú ese baldazo de agua fría? A lo que ya entra el gol, yo pregunto que cuánto tiempo está jugado y ya vi que se acababa. Y yo me iba a bajonear, pero Cristian Recalde me dice que juegue hasta el último. Y yo busqué, me llevé el balón y todo, pero ya no se pudo, ya no entró el gol. Mis amigos igual hablamos entre nosotros que no nos bajoneemos, que juguemos hasta el último. Y jugamos hasta el último, demostramos. Pero ya no entró el gol del empate. ¿También te boquillaste con alguien? No. ¿No? ¿Ni con Ronnie? No. Listo. Ronnie, un saque, me parece que fue un saque lateral que termina rebotando en un jugador del 9 de octubre y Pablo Vélez me parece que cierra los ojos simplemente y pega un balonazo, ¿no?
Sí. aprovechándose, que hablábamos también en la transmisión, aprovechándose también de que la estatura del jugador Recalde, del hermano de Cristian, no es tan alto, ¿no? Entonces, acaba pegándole un verdadero tirazo que creo que ningún arquero llegaba a esa pelota, ¿no? Ni él por su tamaño, ni ningún arquero me parece que llegaba a esa pelota. Pero termina marcando un golazo, ¿no? ¿Qué pensaba ahí en ese momento? Nosotros, claro, o sea, ni pensar como dice, ¿no? Bueno, lo que yo vi es que miraba al piso y le salió un buen zapatazo. Entonces todos fuimos a donde se encontraba la banca de nuestro equipo a celebrar, ¿no? Y a meterle ñeque, ¿no? A decir que de aquí estamos 0-0. O sea, seguimos 0-0 y a meterle ñeque que igualmente ya se acababa, porque a lo que ya fuimos a celebrar, mi tío dijo, y ya falta 10 minutos. Entonces, ahí ya contentos que faltaba poco y igualmente yo decirles, ¿no? A los de atrás que de aquí no pasa una bola. Igualmente a mi tío el arquero. Imposible que nos hagan un gol. Imposible. Tuvo me parece que en todo el partido Yamil tuvo una sola falla, ¿no? Y casi les cuesta también el gol. Me parece que fue en el primer tiempo mismo en donde casi tuvo esa oportunidad de marcar el equipo del 9 de octubre. 9 de octubre la banda. Me dicen que es clásico también, ¿sí? Yo que me acuerdo de mi niñez, mi papá me sabía llevar a ver lo que jugaban y me acuerdo que el 9 de octubre siempre le ganaba a la banda. Sí, siempre le ganaba a la banda. Ya. Yo eso me acuerdo de mi niñez. Ya. Sí. Me acuerdo que una vez era Pierde Chao. Igual el 9 de octubre le eliminó a la banda. Yo que me acuerdo de mi niñez. Contaban y nos enviaban mensajes también desde Alemania. Me imagino que ustedes deben tener algún pariente por allá. No recuerdo bien el nombre. Pero hablaban que desde Alemania nos decían que prácticamente el Club La Banda había sido únicamente campeón en la sub-19 y vicecampeón en la sub-17, precisamente enfrentándose en las dos finales al 9 de octubre, ¿no? Entonces decían que prácticamente esto era considerado como un clásico. Claro, eso decían en el camerino, ¿no? Se vuelve a repetir de hace años. Entonces, hoy que tenemos la oportunidad nuevamente de jugar con el 9, hoy teníamos que ganarle. Ya. Y lo hicimos. La banda es... ¿De dónde? ¿A dónde pertenece la banda? ¿De dónde son las personas que crearon? Porque me imagino que la banda es del barrio, ¿no? Sí, es del barrio. Somos casi familia que jugamos, casi la mayoría. ¿Dónde es el barrio La Banda? Para la gente que no conoce. Del terminal para abajo. Ya. Ahí está justo pintado también. El barrio La Banda. Barrio La Banda. Ya, entonces todos Sí. vienen de ese sector. Sí, muy conocido el barrio La Banda, igualmente todos. Hay mucha gente también que se ha jugado aquí, como Ángelo también ha jugado en el barrio La Banda. ¿En La Banda también? También ha quedado campeón con nosotros. ¿Con La Banda? Con La Banda. Yo desde el campeonato Ya. de ellos. Ujú. En Entonces, una puede ser que por ahí también haya habido algún tipo de amarre, ¿no? No. El 9 de octubre, en cambio, es, me parece que del barrio de aquí abajito, ¿no? Sí, de acá abajo. De donde estamos ubicados, del Parque Central, como yéndose a la Merced. ¿Sí, no? Acá por el colegio Luis Ulpiano. Ya. Ahí. justo Ya. Ahí es del 9 de octubre, es Sí. del barrio. ¿Y por qué se llama 9 de octubre? ¿Fue creado, me imagino, el 9 de octubre o qué pasó ahí? La ¿O verdad- por la calle? Tal vez es que tienen acá la sede. Ya. Y es la calle 9 de La octubre, 9 de me octubre. imagino. Ya. Bueno, justo justamente hubo una reunión antes del partido y estaban ahí los dirigentes y contaban que empezaban jugando en el colegio Luis Ulpiano y salían ahí mis primos y así, todo eso, a Ya. jugar y ahí se conocían ya muy bien ellos. Qué bueno. ¿Qué tan difícil fue ya formar el equipo para enfrentar este campeonato? Sí, más que todo nos avisaron, ¿no? De que iba a haber el campeonato en liga. Bueno, uno como se tiene de pronto conocidos, se juega en varias partes. Entonces, ¿Con el 9 de octubre también? ¿O no ha jugado en el 9 de octubre? no, en el 9 no. En el Unión, en otros Al enemigo equipos, ni sí. agua, dicen, ¿sí? Entonces ahí, como se tiene bastantes amigos, se logra traer gente para poder hacer el equipo también. Ya. Entonces igualmente hay jugadores que ya juegan con nosotros varios años, como es Pancho Grijalva, que ya viene jugando varios años ya. Igualmente Pablo Vélez, que viene jugando 2 años ya, o 3 años ya. Ya. En campeonatos fuera del tema de liga, porque Sí, fuera de liga, donde es el campeonato del Juan Diego,
que En vienen- canchas pequeñas. Canchas pequeñas ya vienen los jugadores ya con nosotros ya. Ya. ¿Cómo se forman ustedes en cambio? Me imagino que todos son igual familia, parientes. Nosotros tenemos, como le cuento, el grupo Los Hots. Ya. Nos había dicho... Los HOTS es un grupo de jóvenes. Me Sí. imagino que participan también en lo del Wamra Raimi y esas Sí, cosas. todo eso, ya. sí. Y un dirigente habla con mi amigo Kevin Proaño y dice para poder sacar al equipo del 9. Y dijimos que bueno, que vamos a apoyar, porque igual jugaban nuestros primos y eso. Lo malo es que no teníamos muchos jugadores, pero después hablamos con Cristian Recalde y Cristian Recalde trae a sus alumnos igual. Ah, a ya. Mauricio, y a Lenin trae él. Ajá, y de ahí nos conformamos el equipo. Ese es el equipo que se conforma y que termina, Sí. que termina llegando a la final, ¿no? El trajinar de los partidos, Ronnie, Sí, veníamos nosotros, pero bien. Desde muy que empezamos, regular, sí. muy regular. Nunca soltamos la punta, se puede decir, ¿no? Siempre nos mantuvimos en el primer lugar desde que empezó el campeonato. Hablemos fuera de los 4 equipos que quedaron en la final. ¿Cuál les costó mucho? ¿Cuál equipo también era fuerte, aguerrido? Porque me parece que en una fecha hubo inclusive problemas, ¿no? Hubo por ahí algún tipo de peleas, alguna cosa. No sé cuáles equipos eran los que habían estado involucrados en ese Sí, tema, fue pero con nosotros también los Delfines, ya, que jugando una vez un partido en la cancha del Ejido, ya, fue el partido fuerte y casi hubo peleas también, ya. que fue el más complicado, creo, del campeonato. Inclusive había no sé si es un meme, un video de TikTok en donde se veía que un borrachito entraba a la cancha. Ah, Él es el Chonguito, le dice, Ya. él estaba representando a la Lipuncha. Que tapa gol. Pero el arquero tipo retirado, pero mejor arquero, claro que sí, no, excelente ese arquero ahí. Ustedes, por ejemplo, ¿con quién se enfrentaron y a quién les tocó duro? Como le cuento, empezamos perdiendo Los tres partidos. Ya. empezamos perdiendo. Pero el partido, ¿Algún partido picante, así medio difícil, donde se boquillaban, se hablaban, se peleaban? sí, contra igual los Delfines, Sí. un partido fuerte y igual. Entonces, los delfines son los peleones, digamos así. Sí, que entonces se pican y así. Ya. Fuimos de la misma serie. Sí, Ya. O sea, fuimos a la final de la misma serie porque fueron divididos. 2 series, ¿no? Dos series. Sí. Ajá. Ya. Fuimos de la misma serie. Igual pegamos un partidazo 9 de octubre con la banda en el Ejido, que Claro, nos igual. empiezan ganando 2-0 y yo pego un bombazo de afuera y el 2-1 y de ahí empatamos a 2 y por fallas nuestras nos clavan el 3-2 y de ahí nos hacen uno más al último minuto. Dos partidos ganados. Sí. O sea, No se enoje. les tuvieron de guaguas. Sí, se acabó. No, Listo. ¿Qué tal la organización? ¿Cómo vieron ustedes esta primera experiencia? ¿Qué les pareció? ¿Qué deberían mejorar? Por ejemplo, Angelo, ¿qué deberían mejorar? No, para la primera vez estuvo bien organizado, no tengo nada que reprochar. Tú vienes jugando, inclusive me contabas que vienes jugando en Espoli. ¿Qué sentiste, por ejemplo, de jugar en ese equipo y de jugar aquí en la liga? ¿Hubo alguna diferencia? Porque como te digo, yo vi la organización de la parte final, en la final, súper bien, ¿no? Inclusive con las palestras para poner el balón, o sea, muy bonito. A mí me encantó mucho el tema de la final. Como en el fútbol profesional nos tenían 2 horas antes en el estadio, así pues, y había que estar, ¿no? había que estar 2 horas antes, porque si no ya... No te convocaban. Ajá, ya no nos convocaban nunca más, porque igual éramos full jugadores ahí en el equipo y solo convocaban a... Ajá. Igual así, allá full bien organizado, pero el fútbol sí es diferente, es más organizado el fútbol. Profesional, Sí. ¿ya? Y en cuanto al tema del fútbol como tal, de jugar fútbol, de la cancha, ¿qué te pareció? ¿Qué comentario te merece el tema ya de este campeonato como tal? No sé. ¿Competitivo? Sí, es que hay buenos jugadores de la nueva generación también vienen ya jugando en equipos como Leones y todo eso y son buenos jugadores. Igual el equipo de la banda tienen bastante experiencia, saben cómo jugar. Un campeonato muy fuerte. Saben cómo boquillar también. Sí. Ronnie, para usted, ¿qué tal la organización? ¿Qué tal el tema de cómo se llevó a cabo desde la inauguración hasta terminar el día sábado? Sí, muy bien. Y así como jugador que soy, también estaba al frente, ¿no? En reuniones, en todo. Como dirigente. Como dirigente, sí, con otro compañero.
Sí, muy bien, o sea, para la primera vez estuvo muy bien, o sea, no se le reprocha nada, entonces sí estaba bien, bien Nada organizado. que hablar inclusive de los señores jueces, ¿no? Muy bien pitado, tal vez unos dos errores por ahí, inclusive me atrevo a decir que no en su partido, sino en el partido anterior, pero que son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? No es que influyó en el resultado, ni mucho menos, sino que simplemente, así como nosotros como futbolistas muchas veces erramos un pase, ellos también tienen la capacidad de errar a lo mejor una decisión que tomaron mal, pero para nada se metieron en el tema del partido, a lo mejor algún tema por ahí. ¿Qué se viene de aquí? ¿Qué viene de aquí para el 9 de octubre, para la banda? Por ejemplo, ¿han pensado ya en el tema del siguiente campeonato? Porque me imagino que están a Claro, meses, ¿no? meses. Tendrán que jugar en enero, febrero ya el siguiente campeonato. Lo que hablamos es que no, los jugadores que terminamos el campeonato no se vayan a otro equipo, que mantengamos el club. Lo que sí pensábamos es traer unos dos refuerzos más así Ya. para otro equipo, porque había veces que no iban a No jugar, llegaban. no llegaban a jugar, entonces sí queremos ver jugadores y así. Ya, la banda, Sí, también lo mismo, o sea, ya... a defender el campeonato. A defender el campeonato, igualmente creo que se viene también algo, decían los cantonales, Ya. entonces que también nos podemos coger unos pocos refuerzos de otros equipos, entonces también a defender, como dicen, el campeonato. Qué bueno. Bueno, ya estamos casi por cerrar esta entrevista, pero lo que yo quisiera preguntarles también es esta cuestión de saber, por ejemplo, de ustedes, como parte de los equipos que quedaron como finalistas. Esto de jugar en 3 estadios, ¿no? En 3 estadios. Jugaron en el estadio, me parece que fue en el estadio Rumiñahui, Quiroga. perdón, en el estadio de Quiroga, en el estadio del Ejido. Y en el estadio Francisco Espinosa. No sé si fueron en Imantac también, me parece que No, estaba. no, o sea, hubo la colaboración, ¿no? Del presidente de ahí del Club Imantag, pero no, más que todo por la lejura. Porque ¿no? está lejos. Está lejos, no se ya. pudo de pronto. Pero dicen también que está muy bien ese Sí, estadio, sí, yo he ¿no? jugado, sí, estaba recientemente jugando y está bueno el estadio. Listo. Eso de jugar en estos diferentes escenarios deportivos, ¿qué les pareció? La verdad, sí, bien, porque si jugábamos todos los partidos en el estadio Espinosa, le matábamos al estadio. Pero, o sea, jugar en el estadio de Ejido era muy pequeño. Ya, No era como que entraban 11 jugadores ahí. ya. Ajá, era muy pequeño el estadio. Eso habría que mejorar para Ajá, el próximo año, ¿no? Sí. ¿Qué otra alternativa podrían tener para no ocupar el estadio? ¿El estadio elegido es sintético? No, No. de hierro, pero es muy pequeño. Es muy pequeño. La otra opción creo que es del Rumiñahui, que no se le ocupó esta vez. Ya. También la otra opción creo que es del estadio del Colegio Luis Ulpiano, que también creo le van a adecuar para poder jugar el otro campeonato, decía. Qué bueno. Listo. Me ha gustado mucho la entrevista, he disfrutado mucho porque les pude ver en el campo de juego, les pude ver en la cancha también y me dejó muy buenas expectativas, ¿no? El hecho de ver ya nuevamente el fútbol de Cotacachi. Yo recuerdo, por ejemplo, y aquí nos van a dar la razón también a lo mejor la gente que está de mayor edad. Yo, por ejemplo, me acuerdo, nunca me voy a olvidar de cómo festejaba el circuito los goles, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, sí. Eso era algo impresionante, o sea, él les picaba y la del perrito era la que más pegaba, ¿no? Él siempre y era un jugador picante, ¿no? Porque era muy pequeñito, pero muy rápido y la mayoría de goles que yo le vi haciendo porque jugaba en mi equipo fueron de cabeza. A pesar de su pequeña estatura, hacía goles de cabeza. Y siempre iba a la barra contraria a festejar ese gol, ¿no? Y ver eso ahora en este estadio que está súper bonito, pude pisarlo también. Se notaba a veces un poquito de pesadez, pero me imagino que es por el mismo hecho de que lo están cuidando. Pero un estadio en óptimas condiciones, muy organizado el tema de la final. Muy organizado el tema de la liga también. Al final les entregaron reconocimientos a todos, terminaron entregando los premios, que eso es algo muy importante también, porque eso da cuentas de la seriedad que hay, Claro. ¿no? De la seriedad que le ponen al tema de la liga. Y felicitarles a ustedes, pues no, felicitarles por haber llegado a la final y ahorita ya pensar lo que se viene en el nuevo campeonato, Claro. Ronnie y Ángel. Sí. ¿Sí? Sí, ya estamos ya. Porque creo que empieza en febrero. Claro. También van a contratar gente. Sí, toca Por buscar ahí Ángelo le van a- uno, dos, que tres. No. No.
Le prefiere tener de rival. Claro, si de pronto, no, hay mucha gente que sí, la verdad, Ha pedido ir. sabe querer jugar en la banda, o sea, Ya. hay bastante gente que quiere jugar, a veces no se da la oportunidad porque también hay bastante gente del barrio que Por la también estatura, juega. dice que no le... No, yo sí he jugado en la... Y sí me han llamado, sí me han llamado. Sí, sí, sí. A mí sí me saben llamar. Ya. Para- Sí hemos jugado, Ajá. Pero ahorita dice que prefiere Rivales. rivales. vale, ¿no? Toca llegar La revancha. a la final. La revancha. Toca ganarle vuelta. Muy bien, excelente. Gracias por haber asistido. He disfrutado mucho de este nuevo formato que hemos tenido el día de hoy. ¿Cómo se ha sentido, Ángelo? ¿Cómo se ha sentido la entrevista? La verdad, bien, primera vez que estoy en un lugar así, dándome a conocer, riéndonos un poco, compartir con ustedes, la verdad que muy bonito, muy bonito. Chévere. Ronnie, Sí, sí, igualmente, ¿no? Como dice aquí Ángelo, ¿no? Primera vez que se está en una entrevista. Contento, ¿no? Venir a conversar un poco más que todo de... le va a seguir boquillando. Sí, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Como dice una bala de nosotros, ¿no? Ha muerto el 9 de octubre. Ha muerto el 9 de Ha muerto el 9 de octubre. Muy bien, y eso también es lo bonito, ¿no? De volver a escuchar en el estadio. Yo me sorprendía, porque, por ejemplo, hubo una tajada, me parece que fue del arquero del 9 de octubre, que atajó tan bien la pelota que terminaron aplaudiéndole inclusive los de la banda que estaban abajo, ¿no? Y eso es bonito, porque a la final tú te das cuenta que la gente va no solo a apoyar al tema de su equipo, sino a ver el fútbol, a disfrutar el fútbol. Sí, es que hay bastante gente del 9 también ha jugado con la banda, como es Cristian Recalde, Manolo Recalde, Shomael. Hay bastante gente que, ¿no? Que ha pasado. Me por- imagino que por la inclusive banda. debe haber situaciones de parejas, que son unas del 9 de Sí, octubre, otras... mi primo. Ya. Mi primo Jonathan Moreno. Ya. Que es de la familia y... juega con el 9. Vea, y él es hermano de uno de los Hermano de Mellington. de Mellington, Sí. imagínense ahí. Y creo que una pelota se pegaron en la mitad del campo Sí. de juego, ¿no? Sí, estaba Picado. picado. Él ya no- Y eso decíamos en la transmisión, decíamos, y ahora cuando llega a la casa el papá tiene que felicitarle al uno y pegarle la hablada al otro, ¿no? Pero bueno, ahí están esas cosas que son bonitas del fútbol, ¿no? Les agradezco mucho, muchas gracias por haber estado aquí y esperamos que sigamos teniendo fútbol aquí en Cotacachi, que se sigan publicando esas lindas pancartas ahí, que eso fue Claro. algo impresionante también. Nunca lo olvido yo, por ejemplo, cuando salía de la escuela jugábamos nosotros el baby fútbol. Y cuando salíamos de la escuela, la ilusión de ver era de ver la pancarta y ver cuándo juego, ¿no? Para ya organizarlo, porque cuando se ama el fútbol y se es futbolista, uno preparaba, creo que con 3-4 días la maleta con anticipación Sí. para que no nos Ya falte cuando nada, era ¿no? niño también Ahí era tener así. listo, ¿no? Qué bueno. He disfrutado mucho esta entrevista. Gracias, Ronnie. Gracias, Ángelo, por haber estado aquí. Les felicito por haber hecho un partidazo. En realidad, si quieren verlo, pues ahí está todavía en el Facebook. Ya lo vamos a cargar también en el YouTube para que lo puedan ver. Y estaremos con ustedes la próxima semana. Recuerden que Chuya Vida tenemos un ratito, es que vayan, aprovechen, abracen a la persona que tengan al lado, siempre traten de ser feliz. Sean felices ustedes, hagan feliz al resto y sobre todo hagan ejercicio, hagan actividad física, que es algo que les va a servir de aquí en adelante. Conmigo será hasta la próxima semana con un invitado más aquí o con 2 invitados más de aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.